Bien, voy a contestar más preguntas. Sé que tienen varias inquietudes, pero antes de partir, obviamente me gustaría destacar el anuncio del día de hoy. Ustedes bien saben que como gobierno hemos estado trabajando como corresponde en poder atender a las demandas y necesidades urgentes de nuestra población. Sabemos que la situación pospandemia, el contexto de crisis internacional que ha impactado la economía nacional también, como de muchos otros países, ha generado un alza del costo de la vida tremendamente importante para las familias chilenas en los alimentos, en los combustibles, la calefacción, la luz, los servicios básicos en general. Y por la misma razón presentamos hace un tiempo atrás el Plan Chile Apoya, un plan que ya tiene un 74% de cumplimiento, medidas que ya están funcionando, que están operativas. Eso ha involucrado transferencias directas como subsidios para evitar el alza de los precios de los servicios básicos. Ustedes bien saben que con la inyección de 3.000 millones en el MEPCO nos ha permitido evitar que los combustibles y combustible a parafina en particular suban a más de 1.600 pesos el litro, entre otras materias. Ha sido un esfuerzo importante y siempre lo hemos tratado de asumir con sentido de responsabilidad, tanto responsabilidad fiscal como también responsabilidad con las familias, de poder atender esas necesidades. Y el Plan Chile Apoya ha sido nutrido con otra nueva propuesta a propósito justamente de este compromiso que decía el ministro Marcel de responsabilidad fiscal. Con la última operación Renta nos ha permitido contar con recursos adicionales para atender las necesidades que nos han planteado tanto los ciudadanos y ciudadanas como también los parlamentarios y parlamentarias de entregar en este momento más de invierno una ayuda directa a la mayor cantidad de personas posible. Con el bono invierno del Chile Apoya, este bono adicional, estaríamos llegando a 7,5 millones de personas más o menos y con un monto de 120.000 pesos. Pero también estamos ampliando los beneficios que entregamos con el Plan Chile Apoya, como el IFE laboral, hasta el último trimestre de este año, y otros programas que tienen que ver con la protección de cuidadores y cuidadoras que están con niños y niñas hasta los 5 años. Esto también es algo muy importante porque sabemos lo que ha generado en el sistema, o más bien en el ámbito de los cuidados, la pandemia y la situación difícil en la economía familiar. Dicho esto, creemos que es importante también señalar la ampliación del postnatal. Hay preocupación de las madres, nos ha hecho saber permanentemente y a través de las parlamentarias también, y por eso creemos que es importante proteger la salud de los niños y niñas, de los niños lactantes, asegurando que todo el periodo de la alerta sanitaria, el postnatal, esté vigente y no se venza antes de ese periodo. Esto es un esfuerzo significativo y es importante para nosotros reafirmar que no solamente es responsable de acuerdo a las necesidades de la gente y la responsabilidad fiscal, sino que hay que mirarlo en complemento también con otras medidas que estamos promoviendo. El salario mínimo que ya se aprobó, ¿cierto? El agosto va a alcanzar los 400.000 pesos, la agenda con las pymes, porque el trabajo hacia las micro y pequeñas medianas empresas también es un trabajo colaborativo que esperamos beneficia a la clase media, y por otro lado la reforma tributaria, por ejemplo, con la cual buscamos seguir apoyando aún más a los adultos mayores con la pensión básica universal que esperamos financiar con esta reforma, y también a la clase media a propósito de la posibilidad de descontar de la declaración de renta los gastos por arriendo que son asumidos principalmente por las personas de ingresos medios en nuestro país, como también los gastos en cuidado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es que esto ha sido un esfuerzo adicional, pero que se complementa con la otra agenda que hemos estado construyendo. Por cierto, tenemos que seguir avanzando, pero este esfuerzo es justamente para poder ahora ya atender a necesidades urgentes de nuestra población. Preguntas. Hola, ministra, ¿cómo está? Ministra, a propósito de todas estas campañas para el plebiscito de salida, ¿qué le parece que desde la derecha critiquen el momento del anuncio de este bono de invierno de Chile Apoya y digan incluso que es un bono Chile Aprueba? Mire, la verdad es que lo que le corresponde a este gobierno es gobernar, y esperamos que la oposición, tanto expresada en el Parlamento como en sus partidos y organizaciones políticas, también
se sume a las soluciones y no solamente a los problemas. Y en las soluciones, este apoyo adicional que hemos logrado entregar bajo responsabilidad fiscal se ha levantado y se ha conseguido gracias a todos aquellos y aquellas que han optado por el camino de las soluciones y de la importancia de gobernar en beneficio de las personas. Y en eso nosotros vamos a seguir trabajando. Interpretaciones más, interpretaciones menos. Bueno, la verdad es que lo que nos compete a nosotros es responder a las necesidades de nuestra población. Algunos nos criticaron por querer dejar medidas para después del plebiscito. Hoy día que tomamos medidas pensando en las necesidades de nuestro pueblo, en las necesidades de nuestros compatriotas, nos acusan con otro tipo de críticas. Yo creo que eso no es constructivo, busca empañar lo que son soluciones y esperaría, insisto, que la oposición se sume a las soluciones y no solamente en los medios de comunicación, sino que más bien en el apoyo que vamos a realizar en el Congreso para que esto pueda ser aprobado y llegue cuanto antes a la familia chilena. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, pidió que el presidente Gabriel Boric lidere y plantee desde ya los temas que pueden ser objeto de reformas por el plebiscito. Por el contrario, desde el Partido Comunista dicen que no hay que ponerse en ese escenario de las reformas porque esto podría debilitar la opción apruebo. ¿Qué postura identifica más al gobierno y en qué pie se encuentra el Ejecutivo en esta materia? Mira, nosotros hemos dicho en varias oportunidades nuestra posición como gobierno y en esto quiero ser enfática. Lo ha dicho el presidente, lo han dicho nuestros ministros y lo he dicho también yo. Nuestra tarea es garantizar que este proceso sea transparente, claro y certero para nuestra población. El camino hacia el 4 de septiembre es sumamente claro: informarse debidamente y tomar convicción sobre una u otra posición. Si te gusta y se les convence más la propuesta de nueva Constitución o si les convence más la propuesta o el texto vigente más bien, que es de la Constitución del 80. Luego, lo que viene después del 4 de septiembre es si se legisla o se empujan reformas sobre la base de un texto u otro. Y esa es la discusión y esa es la situación. Por lo tanto, creo yo que confundir de repente más con acuerdos o reformas, la verdad es que es obvio que después del 4 de septiembre la discusión natural de una democracia y para este gobierno es que se sigue gobernando, se sigue legislando, se sigue reformando. De hecho, nosotros como gobierno tenemos que empujar una serie de cambios y modificaciones para cumplir con nuestro programa. Por lo tanto, esa es nuestra tarea, ese es nuestro mandato y vamos a seguir en ese camino. Pero entonces, muy cortito, entonces el presidente no está por liderar ese acuerdo con lo que hay que cambiar ahora, porque se habla de un acuerdo, sea cual sea el resultado. Es que yo creo que más allá de la opinión o del llamado del presidente de la Cámara, quizá los que están por la opción de rechazar para reformar debieran simplemente decir qué cosas y cómo se va a hacer eso. Pero nuestro gobierno, el gobierno que tiene que velar por la presidencia y porque este proceso se dé claramente, tiene una posición clara, que es garantizar todas las herramientas posibles para que la gente vote de manera informada, porque la papeleta solo dice aprobar o rechazar, no hay más, y luego permitir y facilitar, como nos corresponde, que desde el 5 de septiembre la democracia siga funcionando y nosotros sigamos gobernando bajo el mandato de cambios que nos ha solicitado el pueblo de Chile. Ministra, son 10 compromisos constitucionales los que se comprometió a reformar Chile Vamos en caso que gane la opción rechazo. Entre ellos está el reconocimiento de los pueblos originarios y ampliación de derechos. ¿Qué le parece al gobierno esa disposición? Mira, es legítimo que existan manifestaciones de modificaciones posteriores, pero, insisto, creo que la discusión importante en este momento es si la gente va a definirse por el apruebo o por el rechazo. Vuelvo a insistir, luego
Toda democracia opera bajo cambio y modificaciones sobre la base de un texto. La discusión importante es sobre qué texto se va a discutir. El resto es parte del juego democrático que se define con los quórum y las reglas constitucionales que fije uno u otro texto. Entonces, honestamente y en serio, lo más importante es si la gente va a optar por aprobar o rechazar. Luego, es obvio que todo es mejorable, perfectible, y ahí cada una de las limitaciones que opera, la ciudadanía tendrá que definir qué te permite más o bajo qué constitución tenemos más garantías o no de empujar más modificaciones y la profundidad de esas modificaciones. Pero no si van a haber más modificaciones, porque toda democracia funciona así. Ninguna constitución es 100% rígida o se escribe en piedra, porque las democracias funcionan con legislaciones y con reformas permanentes. El alcance de esas reformas, la profundidad de esa reforma, depende obviamente de los quórum y de las limitaciones que pueda poner una otra constitución, pero no las prohíbe ni las evita. Ministra, tras el error señalado por el diputado Leonardo Soto sobre la reunión acá en Palacio, parlamentarios de Chile Vamos acudieron a Contraloría acusando intervencionismo, falta de prescindencia por parte del Ejecutivo ante el proceso constitucional. Se hizo un llamado a las coaliciones de gobierno a no errar en dichos sobre este tema cuando el presidente, por ejemplo, ha señalado que no se debe ligar el futuro del texto constitucional, tampoco el resultado, al trabajo del Ejecutivo. El diputado Ibáñez, por ejemplo, señaló y hizo un llamado a no cometer errores no forzados. Bueno, a ver, es que este video que el diputado difundió previo a una reunión con autoridades de gobierno y que después reconoció que era un error, creo que lo dice todo. Yo no me corresponde pronunciarme sobre el error de un diputado que un mismo diputado asume. Lo que sí me corresponde es señalar que todas las reuniones que nosotros sostenemos con las bancadas, con los partidos, con las organizaciones sociales, son reuniones que son protocolares y que se ajustan a nuestro rol de presidencia. Toda organización y toda organización política particularmente como organización social tiene el derecho de manifestar sus opiniones y sus posiciones de cara a algo que es una discusión abierta, que es el plebiscito de salida de este proceso constituyente. Pero distinto es lo que acusan los parlamentarios de la oposición. Dicho esto, de todas formas están en su legítimo derecho de acudir a un organismo más que respetable, que es serio, que es responsable, como lo es la Contraloría General de la República, que es en última instancia la que se tiene que pronunciar. No nos corresponde a nosotros eso. Evidentemente tiene un cauce, pero insisto en que nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestro mandato, con nuestra responsabilidad y por cierto que no nos podemos hacer cargo de los errores de un parlamentario. Hola, ministra. El Gobierno tiene intenciones de usar la herramienta del resguardo de infraestructura crítica a propósito de la votación que se está dando hoy en el Congreso y además el cambio de postura del Gobierno respecto a esta iniciativa tiene que ver con que se abre una alternativa para no seguir extendiendo permanentemente el estado de excepción. Nosotros lo que no es un cambio de posición, lo que nosotros hemos dicho algo sumamente claro y también como de sentido común. Si el Congreso crea una ley y esa ley le da facultades al Poder Ejecutivo, en este caso, respecto al resguardo de ciertas infraestructuras, áreas, etcétera, el Gobierno tiene que evaluar las herramientas que la ley le otorga para poder actuar. Y lo que hemos dicho es justamente eso. De ser aprobada, nosotros tendremos que evaluar en el marco del pliego de instrumentos que tenemos cuál cumple de mejor forma el despliegue estratégico que tenemos e inteligente en la Araucanía, macrozona sur y en los territorios correspondientes donde queremos evidentemente seguir disminuyendo los hechos delictuales. Entonces, nuestro objetivo, más allá del instrumento en sí mismo, es cumplir un despliegue estratégico e inteligente para evitar o disminuir más bien lo que más podamos los hechos delictuales y el crimen organizado, como al mismo tiempo seguir avanzando en los diálogos preparatorios para encontrar la solución política al problema de fondo que se vive en el territorio de la Araucanía.
¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Meteorología dijo hoy día al mediodía que desde la semana pasada estaban los informes del tiempo acerca de lo que iba a pasar en el Paso de los Libertadores, que iban a haber intensas nevazones. Y quería saber finalmente quién no lee esos informes y saber si para usted hubo una negligencia grave al tomar la decisión de abrir este paso por algunas horas teniendo en cuenta lo que iba a pasar. ¿Quién finalmente va a asumir esta responsabilidad? Nosotros como gobierno tenemos una institucionalidad, como Estado tenemos una institucionalidad que está permanentemente coordinándose y monitoreando todas las alertas y emergencias de tipo climático. Y todos estos episodios frontales donde tenemos obviamente alertas que son levantadas por los expertos y la misma ONEMI, activan inmediatamente comités y consejos de monitoreo y de prevención. Y esto lo hemos desplegado al alero más de muchas delegaciones, bueno, de nuestras delegaciones presidenciales, la misma metropolitana, operativos y trabajo coordinado con las gobernaciones, alcaldía, etcétera, para limpieza y preparación de condiciones, incluso a las personas que están en situación de calle, ampliando los cupos, por ejemplo, de albergues y de poder atender a población que por los fríos y las lluvias podrían verse fuertemente afectadas. Por lo tanto, la coordinación, la prevención y las medidas se toman de acuerdo a nuestra institucionalidad vigente que está mandatada para esos objetivos. En el caso, además, en particular, que ha sido además de alta connotación pública por la situación en el paso fronterizo Los Libertadores, insisto, aquí se actuó. Hoy día todas las personas que están en el paso fronterizo están teniendo la adecuada atención alimenticia, ¿cierto?, de alimento, de protección en general, incluso asistencia médica. Y en eso las responsables de gobierno han actuado. Los dispositivos han actuado del Ministerio de Obras Públicas, como también desde el Ministerio de Interior y Salud para atender a esta contingencia. Respecto a las dudas legítimas sobre la definición, ¿cierto?, de habilitar este paso fronterizo, la misma ministra del Interior ha señalado que se va a instruir una investigación al respecto para justamente transparentar y aclarar el origen de esta decisión de acuerdo a más los protocolos vigentes que existen, que son definiciones técnicas en estos casos. Bien. Muchas gracias.